Hoy vamos a hablar del proyecto de la Fiorentina. Quieren volver a Champions, quieren hacer un nuevo estadio, están fichando jugadores muy mediáticos, así que se merecen nuestra atención. Vamos allá. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Hoy por fin vamos a hablar de la nueva Fiorentina de Rocco Commisso y compañía, José, que al final, queramos que no, pues han fichado a jugadores jóvenes, a jugadores veteranos y, a ver, ha empezado mal en cuanto a resultados, Sí, pero no tiene mala pinta de cara al futuro. parecía un poco un proyecto un poco bala perdida al final de la temporada pasada, necesitaba un cambio radical, sobre todo en ilusión, y yo creo que ahí es donde ha llegado esta nueva inversión, que creo que es importante y sobre todo ilusionante por lo que ha traído y por cosas que hemos visto en el juego, Uh-huh. sobre todo el partido contra el Nápoles, que nos invitan a ilusionarnos. Fue un partidazo tremendo, que además para Ujú. abrir la Serie A, creo que era el segundo, sí, fue el segundo partido de la primera jornada, pues estuvo realmente bien. Vamos a ir por partes, vamos a empezar hablando un poco de dónde viene la Fiore, de ese 2018-2019 que fue Ujú. terrible, porque es cierto que empieza bien, que en Copa Italia, bueno, llegan hasta semifinales, pero los últimos meses son un drama. La dimisión de Stefano Pioli es las semanas previas a la semifinal de Copa Italia, el partido de vuelta. Contra el Atalanta. Eh, Cómo acaba la temporada en Montella sin ganar ningún partido. En el último partido se jugaba en no bajar a Serie B. A ver, siendo sinceros, fue terrible el inicio de Sí, 2019 sí, de sí, la sí. Fiorentina. Y venían de. O sea, era fácil mejorar la situación, eso está claro. La verdad que el equipo al principio de temporada con Pioli parecía que, sobre todo con los interiores tan adelantados que tenía, con Gerson y Benassi, yo creo que parecía un estilo muy arriesgado, muy ofensivo, que por qué no podía funcionar. Sí que es verdad que poco a poco se veía que le cogían la medida porque Veretout sufría mucho de 5, tenía problemas defensivos, al final tiene también bajas y acaba sufriendo. Después ocurre lo de Pioli, llega Montella y el equipo va hacia abajo de una manera terrible, no ilusiona para nada, se estaba pensando la temporada siguiente prácticamente sin haber terminado la presente y lo acaba pagando sin ganar ningún partido y jugándoselo hasta última hora por bajar a Serie B incluso. Entonces, cuando llega Rocco Commisso, que es un Ujú, empresario ítalo-estadounidense, que es el propietario de la empresa Mediacom, un multimillonario, pues como los muchos que hay ujú. de nacionalidad italiana y estadounidense, que es curioso, pero hay unos cuantos. Y el caso es que decide comprar la Fiorentina. Él ya ha confesado en entrevistas que intentó comprar en su día el Milan, no pudo conseguirlo y se quedó con ganas y compró el New York Cosmos, que es propietario también Ujú. de este mítico equipo estadounidense, y después compró la Fiorentina, tengo por aquí apuntado, por 165 millones de euros a la familia de la Vale, que era la que había estado pues los últimos años, la que había rescatado a la Fiore de aquella bancarrota que sufrió a principios del siglo XXI, y la verdad es que cuanto menos ha venido con un mensaje innovador, sobre todo teniendo en cuenta que se enfrentaba a un primer problema que era el futuro de Federico Chiesa. De Sí. eso ahora hablaremos a posteriori. Antes vamos a mencionar un par de cosas que quiere hacer o que tiene en mente hacer. Por supuesto, el nuevo estadio de la Fiore, el Artemio Franchi está ya bastante antiguo, es algo muy común a muchos equipos italianos que al final Ujú. en la última remodelación que sufrieron sus estadios fue con el Mundial que hubo en la década de los 90 y desde entonces muchos estadios están muy antiguos. Y una de las, Se venía pidiendo a gritos, desde luego. sí, y una de las razones por las que se dice que al final no va la gente a los estadios es porque Ujú. hay estadios que no son cómodos de ir o que están muy mal conectados y al final se ve mejor por la televisión. Pero vemos el hecho de que haya estadios nuevos, el estadio de la Juve se llena, el estadio de Udinese se llena, es Ujú. decir, el estadio del Atalanta se llenará cuando sea este nuevo. Y así con otros estadios que han sido pues reformados. Y la idea que tiene es meterle mano. Porque él ha puesto un ejemplo y ha dicho que se podría invertir mucho dinero, pero que su idea es invertir dinero una vez se gane ese dinero. Una forma Ujú. de hacer un negocio sostenible. Y ha puesto como ejemplo a la Juventus con su estadio nuevo. Ha dicho, ellos ganan mucho dinero porque tienen un estadio nuevo. Y quieren seguir el mismo ejemplo. Al final, a ver, queramos que no, está siendo, ¿cómo decirlo? Sensato. Por lo menos sensato. Sí, sobre todo para intentar hablar de un futuro, como bien decía, sostenible, que sobre todo la inversión no sea para dejar el equipo peor y sobre todo perder el dinero. Él pensará por sí mismo también, pero hablando en términos Fiorentina, yo creo que él no necesita para nada esto, viendo el techo en el que había llegado a estar en los últimos años. Así que, de verdad que sorprendió, vino pisando fuerte.
Y yo creo que hablando en términos de la Fiorentina, ilusiona. Sí que es verdad que no han llegado los fichajes que tanto se hablaban de renombre, pero yo creo que también hay que ir paso a paso, porque la Fiorentina tiene un prestigio, pero en caso de que, por ejemplo, haga esta temporada buena, imagínate que con Ribéry encabezando el equipo y con Chiesa hacer una temporada buenísima, ya internacionalmente estás diciendo, abriendo las puertas a tu equipo y sobre todo viendo que también, por ejemplo, el proyecto del estadio también sería importante. Y por qué no venir jugadores esos importantes que sonaban, por ejemplo, para este verano y que al final no han llegado? Y al final es una tontería, pero el renombre mediático que le está dando en Estados Unidos este nuevo propietario a la Fiorentina es importante. Jugaron la International Champions Cup. Es cierto que porque la Roma se retira a última hora porque tiene que jugar, teóricamente iba a jugar la previa de Europa League, luego la juega el Torino, bueno, hay una movida ahí y la Roma tiene que quitarse de esa competición y entra la Fiorentina, pero entra en parte por las influencias de Rocco Comiso. Luego ha habido numerosos actos con la Fiorentina presente en Estados Unidos, es decir, está habiendo una apertura importante. Habíamos dejado aparcado el tema de Chiesa. Y es que es muy importante de hablarlo porque los meses de junio, sobre todo junio, primeras semanas de julio, o sea, yo daba por hecho que Chiesa se iba a marchar. Sí, Al final sí. era la intención del jugador, hay varias reuniones entre el jugador y los directivos de la Fiore para convencerle de que se quede, hay ofertas importantes de la Juve para el futbolista, se habla de un contrato de 5 millones de euros por temporada, que es mucho más de lo que cobra ahora en la Fiore, que no pasa el 1,5 millones, es decir, estaba prácticamente fuera y era prácticamente renunciar a volver a meterte en competición europea porque quizás es uno de los mejores jugadores italianos de la liga, entonces perderlo era un palo enorme. Sí, la verdad que venir pisando tan fuerte diciendo que te vas a quedar a Chiesa, que Chiesa se quede una temporada, yo creo que ni siquiera los aficionados de la Fiorentina se lo creían. Y lo El ha conseguido. creer esa palabra de que se iba a quedar, más viendo que sacan, por ejemplo, Di Marzio ya hablaba de un acuerdo con la Juventus entre Chiesa y Juventus y que se hablaba de cifras por 60 millones y que faltaba negociar con la Fiorentina, pero la Fiorentina se ha mantenido tajante todo el verano. Se quedó Sarris en esa pieza que a lo mejor anhelaba en el extremo izquierdo, que yo creo que es una de las piezas unas pocas piezas que le falta a la Juventus, y que eso se quedan. Viene una temporada impresionante, se hablaba de que incluso podía marcharse internacionalmente, pero aún así Federico que se queda en la Juventus, en la Fiorentina, y se le va a rodear. Así que, sobre todo, llama mucho la atención que se mira tan hacia adelante con Chiesa y con nombres, por ejemplo, como Ribéry, como Pulgar, que está haciendo una buena filosofía, manteniendo la filosofía de la Fiorentina, sobre Se todo. habló de una oferta del Bayern de Múnich por Chiesa, creo que eran de 65 millones de euros, una oferta formal que había hecho el club bávaro que se rechazó y bueno, es importante haber conseguido Sí, mantener sí. a este jugador. Que por cierto, va a estar bien rodeado. Ahora hablaremos de los fichajes, pero antes quiero hablar de la base joven que tiene la Fiorentina, porque al final la temporada pasada fue, creo que junto al Toro, junto al Atalanta, uno de los mejores equipos primavera de toda Italia. Sí. Y solo hay que ver futbolistas que estamos viendo esta temporada. Dusan Vlahovic, Castrovilli, Ricardo Sotil, Tofol Montiel, son tremendamente ilusionantes. Es que vienen de una cantera que la verdad que llama mucho la atención, ese potencial ofensivo es impresionante. Vienen jugando prácticamente por automático. Esos balones de Tofol Montiel prácticamente a Laovic, y Laovic es un futbolista que sí que es verdad que comparto que está verde, pero como se le dé minutos creo que va a ser importantísimo. Tiene un carisma y sobre todo una capacidad para enamorar a la gente y de ser la cabeza visible de un equipo impresionante. Yo creo que con minutos Laovic va a ser el futbolista que va a terminar dando esa puntilla a la delantera, que yo creo que sí que es verdad que vamos a ver Prince Boateng, pero Laovic viene pisando muy fuerte, sobre todo con goles, con números y sobre todo con ese carisma que hablaba. El mejor ejemplo creo que fue el partido contra el Monza en Copa Italia, que fue salir, iban perdiendo en el Artemio Franchi, fue salir Tofol Montiel y Vlahovic y marcó doblete Vlahovic a pase de Montiel y bueno, lo acabaron remontando. La Copa Primavera que hace contra el Torino y de vuelta también es impresionante, incluso encarándose con el público, con esa celebración tan carismática que tiene, sí que es un futbolista que ya se le queda pequeño el Primavera. Los fichajes nos muestran la inversión que ha hecho el bueno de Rocco Comiso, no tanto en dinero gastado por los jugadores, que no ha pagado tanto en tema de traspasos, pero la yo filosofía de la Fiorentina sí, anterior. me he apuntado los salarios de los futbolistas de los fichajes y quitando a Chiesa, que es el segundo jugador que más cobra con 1,7 millones de euros por temporada,
el resto de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los 7, entre los 7 mejores pagados de la Fiorentina, 6 son fichajes de esta temporada. Habla Eso mucho de eso. demuestra la inversión. Ribéry cobra 4 millones de euros por temporada, Milan Badel 1,5 millones, Eric Pulgar 1,3, Boateng 1,3, Cáceres 1,2, bueno, eso es otro tema que daría para hablar, y Dalbert 1,2. Además, Rachid Gesal 1 millón de euros por temporada y Pedro 0,8 millones. A mí, la mayoría de los fichajes me gustan. Es cierto que el de Ribéry deja dudas, el de Boateng puede dejar dudas, el de Cáceres obviamente también, pero todos tienen un sentido. Al final Ribéry es un líder carismático del vestuario, se ha visto, lleva 3 semanas en Florencia y ya es el que manda en ese... Ya lo hemos visto incluso con el brazalete de capitán en algún amistoso. Boateng es un futbolista que hemos visto que también es súper útil, no es el goleador que necesitaría la Fiore seguramente, pero es un jugador que te puede apoyar en muchas situaciones. Badel ya se ha hecho el dueño del centro del campo junto con Pulgar, o sea, son fichajes pues útiles. Sí, es que creo que el equipo de la Fiorentina está muy bien conformado en términos de dirección deportiva, porque estás hablando de una oportunidad en portería, por ejemplo, a Dragowski, importante, que de una segunda vuelta en Empoli terrible. En Paul Lirola jugando en el lateral diestro. Coges a un descarte, entre comillas, del Inter como es Dalbert, para el izquierdo. Milenkovic, que sobre todo pues ilusiona mucho. Petzela, que es como la veteranía de este equipo. Y luego en el medio mezclas sobre todo esa apuesta con Castrovilli, que es un futbolista que incluso ya Roberto Mancini ha dicho que lo tiene prácticamente visto y que lo va a convocar próximamente. Las inversiones de Pulgar y Badel son 2 futbolistas, todo de Pulgar, sacar 10 millones por él, me parece una cosa fascinante, viendo el cartel que tenía, sobre todo el futbolista tan bueno que es. Y Badel, sobre todo, es un futbolista que... Es verdad que se marchó a coste cero, pero se le perdona y va a aportar mucha experiencia. Y luego arriba, pues Ribéry, Chiesa y luego ya con Boateng. Yo creo que ha formado un equipo muy bueno que ha mezclado las 3 cosas importantes: veteranía, precios bajos, de filosofía fiorentina, y luego ya pues esa cantera que viene pisando por detrás. Yo creo que ha quedado una plantilla muy buena y poco se le puede reprochar a la dirección deportiva, y luego ya creo que es personalidad de tanto los jugadores como del entrenador. Por cierto, tenemos que meternos en la cabeza, que nos lo ha dicho mucha gente por comentarios, que es Eric Pulgar. Sí, cierto. Que a mí se me va porque... Se me hace raro llamarle así. Sí, pero... a mí también, pero es cierto que nos lo habéis dicho mucha gente de Chile. Pero perdón. Y prometemos meternos en la cabeza que es Eric Pulgar. Para acabar, mi gran duda, que es el tema del entrenador. Esto además lo hablamos en el pasado Preguntas y Respuestas, propusimos un nombre un poco ficticio porque no va a pasar, que era el tema de fichar a Massimiliano Allegri, que creo que sería, hombre, yo creo que si ahora mismo llega Rocco Comiso, despide a Montella, con todo el pesar y nuestro mensaje de apoyo al bueno de Montella, pero si ficha a Allegri, o sea, es para que le ponga una estatua en medio de Artemio Franchi. Pero es mi gran duda, tío. O sea, el tema de qué va a pasar con Montella. No sé si... Todavía no ha ganado un partido de Serie A desde que volvió. Es cierto que su primera etapa no está nada mal, pero uff. Y ha sonado, siendo sinceros, la posibilidad más real de lo que ha sonado ahora mismo en prensa es Gattuso. Que tampoco... No, a ver, yo no creo que lo hiciera tan mal en el Milan, pero tampoco es un técnico para devolver a la Fiore a Champions. Entonces, para mí mi duda es el entrenador. Suspiro en Gattuso por el hecho de que viene jugando ofensivo la Fiorentina, la filosofía parece que va por ese camino, y vas a ir a Gattuso, que es un entrenador que sobre todo prioriza mucho lo rocoso que debe ser el equipo. Me cuesta pensar. Como él era como futbolista, al final. Que bueno, o sea, es un entrenador que lleva poco tiempo, que tiene que crecer, pero no sé. Con Allegri yo creo que llegaría a ese prestigio internacional del que hablábamos, que necesitaba ese punto para atraer a grandes nombres de fuera. Y grandes nombres que han sonado. Yo creo que Allegri debería, sobre todo es un entrenador que no es para nada pragmático. Cada año ha tenido una señal de identidad en la Juventus. Pero Montella, yo creo que la verdad que todo recae con lo que hablábamos, que lo bien que era hecho de la dirección deportiva, pese a no traer los nombres que se hablaban, recae muchísimo peso en jugadores y entrenador, sobre todo en entrenador. Así que Montella creo que va a tener... Tiene que ponerse las pilas. Y va a haber poca paciencia con él, sobre todo por la inversión que viene también. Ojalá fichan a Allegri, sería un pepinazo tremendo y elevaría mucho el nivel, creo, de entrenadores, que ya es bastante alto. Y nada, José, hasta aquí nuestro vídeo sobre el proyecto de la Fiore, que la verdad, siendo sinceros, es bastante ilusionante. Y ahora queremos preguntar a la gente hasta dónde creéis que puede llegar este año la Fiore, porque nos han dicho de todo, ¿eh? Europa League, Champions, hay gente que cree que puede llegar a Champions, yo personalmente creo que es un poco pronto todavía, y la competencia es altísima. Es que están las bases del proyecto, pero ahora queda edificarlo.
A ver si por lo menos se mete en ese top 10, que no es mucho pedir viendo lo que pasó la temporada pasada. Yo creo que no estaría mal empezar por ahí. Ya sabéis que aquí debajo nos podéis dejar todos vuestros comentarios sobre esta nueva Fiore. ¿Qué esperáis del equipo que ha montado Rocco Comiso? Y si creéis que volverán a ser un conjunto grande. Ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita y darle también like a este vídeo.